gusto el mío, Gabriel. Bueno, le quiero preguntar en qué situación epidemiológica está la Argentina hoy. ¿Me puede ayudar a entenderlo? Sí, y es claro que toda la gente lo entienda, que entienda los números, porque ayer se vieron 30.000 casos, que es un número absoluto grande. No, esto fue del 16, 30.000 casos, que era más que el 15, 25.000, que el 13 mismo, 27.000, pero la clave es ver Claro. cuántos test se hicieron ese día. Entonces la positividad de ese día fue 25%, que aunque los casos fueron más, 30.000, es una positividad menor Claro. que la del 13 con 27.000 casos, o sea, menos casos, pero una positividad del 31%. ¿Qué quiere decir? Para que la gente no se confunda, quiero ayudar, que si mientras la positividad sea más baja, eso quiere decir que se me escapa menos gente contagiada. Claro. Quedan menos contagiados sin identificar. Supongamos que mañana tuviésemos 50.000 infectados. Uno se asustaría, 50.000, pero hay que mirar cuántos test se hicieron. Porque si se hicieron 500.000, 50.000 contagiados son el 10% de positividad. Y eso es bueno. Quiere decir que no se nos escapó casi, que se escaparon muy pocos contagiados. Si la positividad fuera del 10%. El número 50.000 nos asustaría, pero no. Solo sería 50.000 porque hicieron 500.000 test. Entonces, la gente tiene que mirar no solo el número, sino la positividad, que mientras más baja es un mejor signo de que no se escapan contagiados. El otro punto, por supuesto, de la situación es, bueno, camas, estamos muy justos de camas, vacunas, bueno, llegan 500.000 Sputnik, llega casi 1.000.000 de Oxford, de Holanda directamente, eso poco, se van a acabar enseguida, o sea que tenemos que seguir consiguiendo. El ministro Guzmán de Economía, con una asesora del gobierno, Nicolini, gente muy competente, están buscando conseguir vacunas también por el mundo en este momento, literalmente, pero vacuna fundamental, y el testeo del que yo hablaba, aumentarlo. ¿Se pudo hacer 120.000? Nunca habíamos hecho 120.000 testeos en un día. Claro. Bueno, hay que hacer 200.000, 300.000 en un día. Doctor, toda restricción y todo trabajo que se haga tiene que venir acompañado de testeos. Usted debe tener este dato mucho mejor que yo, doctor Stoll. En Gran Bretaña, Reino Unido, que están vacunando inclusive por la población de 40 años por allí, están haciendo 1.700.000 testeos diarios. El testeo es fundamental. Bueno, ya no podemos seguir insistiéndolo más a esta altura. En el Reino Unido hacen 2.200.000 por día. Bueno, yo me quedé entonces. Perdón, 1.200.000 por día, 1.200.000, pero lo exageré entonces. La mitad PCR y la mitad rápido, pero sí, 1.200.000 por día. Claro. Y podemos decir más. En Dinamarca hacen 2 millones por día. Es el equivalente a que nosotros hiciéramos esa cantidad por día. Claro. 2 millones. Por eso tienen 0,4% de positividad. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que no se les escapan contagiados por la gran cantidad de testeos. Miremoslo de otra forma, la tabla es más fácil. ¿Cuántos se han hecho? Acá se han hecho 200.000 testeos por millón de habitantes. 200.000 testeos por millón de habitantes. Los países que controlan la pandemia, además de que esta es solo una de las herramientas, cuidado, enfatizamos el testeo porque siempre hemos estado atrás, escaseando, pero es una de las herramientas. Ahora, nosotros 200.000 por millón hemos hecho. Los países que tienen controlada relativamente bien la pandemia hacen de 1 a 3 millones han hecho 1 a 3 millones de test por millón de habitantes. 1 millón a 3 millones de test por millón. O sea, no hay duda que testear es diagnosticar contagiados es poder aislarlos, y aislar contagiados es evitar la diseminación del virus. Por eso la importancia del testeo, no hay duda. Doctor, seguramente mucha gente que nos está escuchando en este momento, con la claridad que usted manifiesta esto, se está haciendo una repregunta que yo creo tratar de conocerla y se la voy a trasladar. ¿Por qué no se testea en la Argentina? ¿Es una cuestión de plata, doctor Stoll? Esperemos un par de días, 2, 3 días, que puede surgir alguna alternativa interesante. No la quiero ni comentar. Esperemos 2, 3 días para alguna alternativa de testeo, quizás más rápida, más fácil, más efectiva, que también se ha estudiado en escuelas de salud pública para poder cortar esta pandemia. Cuidado, el corte definitivo es con la vacuna, no hay duda, eso es lo que da la inmunidad de rebaño. Pero cualquier otra medida que frene la diseminación del virus también corta la pandemia. O sea, cuando vamos a Nueva Zelanda, que cerró el país 7 semanas el año pasado, al principio de la pandemia,
Ellos cortaron la pandemia con un cierre estricto que es imposible de hacer hoy en día en la Argentina, imposible. Pero no tenían testeo, cerraron totalmente el país, cortaron la pandemia. O sea que hay muchas herramientas. Tengamos un poquito de paciencia y esperanza a ver si en estos días nos surge alguna alternativa de testeo que pudiera ayudar con esa herramienta. Después hay otras varias más, la vacuna, por supuesto, la más importante de todas. ¿Usted dice un crecimiento en el testeo con algún producto desarrollado aquí, doctor? No desarrollado aquí. No desarrollado aquí. Productos de la industria farmacéutica internacional que quizás se pudieran aplicar efectivamente. Hay algunos test, doctor, que se empiezan a vender, todavía no están, porque lo he querido comprar, pero todavía no están, que se van a empezar a vender en las farmacias, que salen alrededor de 2.000, 2.500 pesos argentinos. ¿Son efectivos? ¿Esos son recomendables cuando estén aquí en las farmacias? Eso va a haber que explicarlo con mucho cuidado. Primero el origen. Cuidado, tienen que ser las marcas originales, los que los desarrollaron, si no ahí la exactitud del test, la palabra fácil es exactitud, la específica es la sensibilidad y la especificidad, los falsos negativos y falsos positivos pueden fallar. Y segundo, quién lo hace, ese el que usted se refiere, necesita un personal del sistema de salud para hacerlo, aunque se vende en la farmacia, la indicación era que tiene que hacerlo una persona especializada de la farmacia o quien fuera, no sé cómo se va a definir, así que no es exactamente así, pero puede estar en el camino. O sea que, a ver, esto para aclarárselo también a la gente, porque a mí me pasó lo que quisiera comprar. Digo, por más que yo lo compre y que sea original y que sea bueno y que sea eficiente, es recomendable que no me lo aplique yo, sino que lo aplique algún profesional. No, eso es lo que estaban exigiendo. Ajá. Quizás justamente no sea así. Quizás lo ideal es que lo pueda hacer la persona, pero le insisto, tengamos paciencia unos muy poquitos días y veamos si surge alguna alternativa práctica, posible, factible, que desde ese ángulo, de nuevo, no el de la vacuna que corta esto en forma definitiva, pero ya vemos que no vamos a tener gran cantidad, lamentablemente, no parece ser así, son 4 meses ya casi, ¿no? Sí. 4 meses de ese primer vacunado el 29 de diciembre y tenemos vacuna homeopática. Así que, bueno, eso por ahora no es el camino rápido. Veamos si aparece una alternativa de testeo práctica, fácil, rápida, que permita identificar contagiados lo más efectivamente posible. Olvidémonos de esta posibilidad, dejémosla de lado, que es algo que usted me está mencionando. La primera pregunta es, ¿podremos mantener los 120.000 testeos en la Argentina diarios o inclusive poder subirlos? ¿Se puede mantener, doctor Stoll? Y yo no le puedo contestar, pero la realidad es que esto, además de no ser efectivo, de que haya poco testeo, engaña, porque no estamos peor que en octubre pasado. No estamos en octubre, el otro día una cantidad de muertos que es muy preocupante, 380. Bueno, en octubre y noviembre pasado llegaron a 500 por día, 400, 500. Y en octubre pasado, alguien me diría, bueno, pero eran 18.000 infectados, no 27.000, 25.000 como ahora. Sí, pero en octubre pasado se hacían mucho menos testeos, muy pocos. De hecho, llegamos a tener 40%. No sé si nos llegamos en algún momento a 50% de positividad. ¿Por qué? Porque habrían 14.000, 15.000, 17.000 infectados, pero se hacían 30.000, 40.000 testeos. Entonces eso es 40, 50% de positividad. Pero la situación de ahora no es muy distinta que la de octubre y noviembre. Quiero decir, es distinta en cuanto a que quedan pocas camas. Ahora hay pocas camas porque llevamos más de un año de pandemia y de gente que se enferma y se sigue enfermando y se sigue enfermando y se sigue enfermando. Llevamos más de un año. El año pasado no era la misma situación en agosto. Pero en cuanto a cantidad de personas afectadas, cuidado. Ahora, como bien dice Gabriel, 120.000 testeos es el máximo que se ha hecho. Claro. Con respecto a si se puede mantener, no lo puedo contestar, pero yo ojalá que sí, y yo lo celebro, hay que decir que celebramos, no celebramos infectados, no celebramos nada de malo, pero celebrar que se hagan 120.000 testeos Claro. es para celebrarlo, y habría que hacer 200.000 y habría que hacer 500.000 por día, obviamente. Doctor, lo quiero sacar, a ver, es imposible poder sacarlo de las camas porque es lo que vamos a necesitar mañana, ojalá Dios nos lo permita, pero si llegamos a una situación compleja necesitamos de esa cama. Lo corro un poquito de la cama, voy a la infección y al crecimiento. Hablando de estos números de la primera ola y de esta segunda ola, si me lo permite llamarlo de esta manera, en estos números, no se nos escapó de las manos, digo, insisto, más allá de las camas, no se nos escapó de las manos entonces los contagios, como en algún momento nos quieren decir, ¿o sí? A ver, no, se escapa o no se escapa es matemática. No podemos no hablar de las camas, no podemos Claro. hablar cuando uno piensa en Guayas, en la provincia de Guayas en Ecuador y los Claro. muertos en las calles, o en Brasil donde hay hoy más muertos que nacimientos, algo que nunca había pasado.
en Estados Unidos, donde el 2020 es el año que más mortalidad tuvo en la historia de Estados Unidos. Entonces es imposible no hablar de ciertas cosas, pero con que se escape. No hemos hecho mucho para que no se escape, no hacemos mucho. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? De nuevo, lo acabamos de decir, es lo único que estamos hablando. Hay que testear a la gente y hay que vacunarla para que no se escape. Y la gente tiene que, por supuesto, hacer caso y haber entendido a esta altura y tener responsabilidad de saber que el virus no se ve. Mire, 0,1 micrón, es una cosa muy chiquitita, imposible verlo, pero uno cree que no se infecta. Bueno, hay que tomar las medidas de distancia, aire, ventilación, máscara. Esta semana el Lancet, una revista más importante del mundo, para que no parezca algo que uno está redundando y repitiendo y aburridamente sin sentido, esta semana Lancet sacó un artículo dando las 10 razones por las cuales este virus se transmite por el aire. Como en las redes sociales circuló de vuelta que las superficies, que no está en el aire, el Lancet se tomó el trabajo de dedicar un artículo especialmente a explicar las 10 razones que confirman que eso se transmite por el aire. O sea que el barbijo, el cuidarse de esa forma y la distancia y la ventilación es lo más crítico que hay para reducir el riesgo de infección. Así que bueno, que se nos escape de la mano, que la gente cumpla con eso, que se consigan vacunas, que aumentemos el testeo y no se nos va a escapar de las manos. Es la única forma. No hay, es una fórmula esto. Esto es una fórmula matemática. Si cambiamos o no está una de las variables y se puede escapar. ¿No es optimista con la llegada de vacunas? No depende de mi optimismo. Recién le decía que el ministro de Economía de Brasil, por lo menos a Pfizer, a pesar de que Bolsonaro las había rechazado, logró comprar 100 millones de unidades. Así que espero que nuestro ministro de Economía, con Cecilia Nicolini, que están viajando y tratando de buscar, consigan más vacunas. No es imposible. Estados Unidos, con Argentina siempre tenemos ese problema, que Estados Unidos, criticándolos, pero Estados Unidos no quiere las vacunas de AstraZeneca y tiene gran cantidad, tanto que ha regalado a México y a Canadá, como todo el mundo sabe. Pero comprarle a Estados Unidos de AstraZeneca es una posibilidad. Comprarle al gobierno de Estados Unidos o comprar a Moderna o a Pfizer. Moderna y Pfizer fabrican 23 millones de unidades por semana. Estados Unidos tiene 50 millones de dosis sin aplicar. Estoqueadas. A Estados Unidos le sobra. Entonces, es cuestión de mandar una misión, a pararse en la puerta y tocar el timbre todos los días a ver si no nos venden alguna cantidad de esas. Doctor Stoll, en este contexto que usted me está contando y me está clarificando, se han tomado dos restricciones, ya vuelvo a las vacunas, se han tomado dos medidas de restricción, la primera y la segunda, el viernes pasado y este viernes. ¿Cree que van a bajar los casos estas medidas que se han tomado? Cualquier medida de restricción va a por lo menos frenar el aumento, a disminuir la rapidez del aumento, quizás a bajar la exponencialidad. No creo que lo controlen. O sea, para controlar la diseminación con solo una medida, la medida tiene que ser extrema. Usted tiene que ser Islandia, testeando a todo el país, a todas las personas, desde un mes antes del primer infectado. Entonces, con el testeo solo, usted puede controlar. O usted tiene que ser China o Nueva Zelanda, cerrando totalmente el país en que no hay una sola persona en la calle. Ahora, esas dos cosas son imposibles en Argentina. Usted ni puede cerrar el país, ni va a testear tanto como para testear a todos los habitantes. Entonces, ahí estamos en esa situación intermedia, complicada, con las dosis de la fórmula en cómo uno las mezcla para tratar de controlar. El cierre del año pasado casi que agotó la bala de plata, ¿no? Del cierre, por eso usted anteriormente decía, es imposible hacer un fase 1, como se llama aquí, ¿no? Un cierre restrictivo total, porque me parece que la bala de plata se gastó el año pasado. Pero la gastamos mal, le tiramos al blanco equivocado, porque la bala de plata eran 7 semanas, 6 semanas, 8 semanas, que suena horrible del PBI, pero habría sido baratísimo. Claro. Cuidado que con el libro del lunes todos somos expertos epidemiólogos. Yo no lo sabía, yo no me imaginé, si lo hubiera sabido lo habría gritado, lo habría dicho. Pero evidentemente cerrar estrictamente 2 semanas, que es lo que realmente ocurrió, porque después empezaron los permisos a fluir, la gente pasaba, la gente salía. La bala de plata era cerrar, pero cerrar que no hubiera nadie durante 6, 7 semanas, ahí lo cortaba como hicieron otros países. Entonces, efectivamente la perdimos, porque aparte el cierre siguió todo el año a medias, mucha gente sin salir, muchos negocios, cuántas pymes cerraron, cuánta gente perdió el trabajo. Por eso digo que es en lo práctico imposible en la Argentina imponer un cierre total, porque la gente no lo va a obedecer, no lo puede hacer.
Doctor Stoll, ¿cree usted saber dónde está el foco de contagio? Si es el medio de transporte público, si es la nocturnidad, si son las fiestas clandestinas, si son los colegios, si es el supermercado, si es la farmacia, si son los medios de comunicación, si son los hospitales. ¿Usted cree saber dónde está el foco de contagio más importante? Sí, el más importante está en la biología. El virus sigue una curva, empezó el aumento, se pone exponencial e invade. Después que hay lugares súper contagiadores, ya lo sabemos. La señora coreana número 21 diagnosticada que contagió 2.000 personas, la ciudad de Rivera, el casamiento y el geriátrico en Uruguay, que ellos identificaron inmediatamente y pudieron cortar la primera ola. Por supuesto que las fiestas clandestinas, los jóvenes, la gente que se sube a los aviones sabiendo que está infectada, los bares, no hay duda, gimnasios, ya sabemos cuáles son los agentes y los centros súper dispersadores, pero también hay una biología del virus en que aumenta de repente, se inicia esa viralización literalmente exponencial y crece independientemente de lo que uno va haciendo. Bueno, con las medidas uno puede controlar un poco ese crecimiento, ahí está el punto clave, pero es el comportamiento del virus, así como también se cierra solo. En 1918, sin testeo, sin vacuna, sin nada, en un momento dado cayó la infección, no siguió eternamente hasta que extinguió la humanidad, sino que dejó por supuesto que un drama, no con 50 millones de muertos, pero llega un momento en que se agota, no encuentra huéspedes, o sea que hay un comportamiento natural, con factores que facilitan que se disemine más. Un país como Brasil, donde todo se hace al revés de lo que hay que hacer, por supuesto que favorece que se disemine mucho más y que además aparezcan variantes con mutaciones más difíciles. Doctor Stoll, ¿es probable que se puedan invertir en la Argentina, casi que acá le pregunto del negocio, 70 millones de dólares para poder fabricar la Sputnik en nuestro país? ¿Es probable la industria farmacéutica, de laboratorio, médica, soporta semejante inversión para que la Sputnik se pueda fabricar en nuestro país? Yo no soy la persona, tiene que llamar un economista. Yo como un modesto médico lo que podría decir es 70 millones de dólares, aún para la Argentina es un cambio, es un vuelto, si eso puede permitir cortar la pandemia, porque siempre uno compara contra qué, Claro. contra tener la pandemia, contra que siga la pandemia, contra miles de muertes, es nada. La pregunta, como siempre en la Argentina, es ¿dónde, quién, cómo, cuándo hace esa inversión? En la Argentina hemos conocido infinitas inversiones que no llegaron a buen puerto. Entonces, lo primero es asegurarse de cómo se hace esa inversión para lograr fabricar esa vacuna efectivamente. Brasil iba a hacerlo para exportar, fabricar la Sputnik. En eso estaban, la compañía Unión Química, que yo sepa, pero un año suena mucho, la verdad que llama la atención. Cuando uno se acuerda, uno no quiere hablar, no quiere usar la palabra guerra, por supuesto, que es muy antipática, pero como ejemplo es bueno saber que en Estados Unidos hace 70 años hacían un avión bombardero por hora, el día que necesitaron por una emergencia, y una pandemia es una emergencia, se fabricaba un avión bombardero por hora, uno por hora. Claro. Entonces, si me lleva un año fabricar, construir una planta para hacer una vacuna, caramba, me llama la atención el tiempo. De todas maneras, AstraZeneca se empezó a fabricar acá, la parte de México no funcionó, me pregunto si no se podría hacer la parte de México en la Argentina, con la inversión que sea y en mucho menos tiempo. Eso es lo que tienen que hablar los especialistas. Le voy a hacer la última y casi como si fuese una consulta médica, doctor Stoll. La Conmebol ha conseguido vacunas a través de una gestión del presidente de Uruguay y la calle Pou, que es la vacuna Sinovac, que por lo que tengo entendido es una vacuna que la ANMAT no ha permitido, aquí todavía no tiene el aval, y por supuesto que se lo van a dar futbolistas argentinos, porque esto está destinado para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana y la Copa América. La pregunta es, teniendo en cuenta el contexto de que aquí no está aprobada, evidentemente aquí no se puede aplicar salvo una autorización especial. Pero más allá de esto, que yo me la tenga que ir a dar a Paraguay o a Uruguay, ¿es conveniente darse esta vacuna? Si yo soy un paciente suyo, doctor, y le pregunto, ¿me van a dar esta vacuna? ¿Me la doy o no me la doy? Varias cosas. La primera, eso muestra que los privados pueden comprar vacunas, un tema que se ha discutido inútil y extensamente. O sea, la gente puede salir a comprar vacunas, las compañías privadas. El Paranaense compró vacunas para darle a todo su staff completo. Así que los privados pueden comprar vacunas, eso es importante. Que hagan la negociación en privado y que traten de conseguirlas sería espectacular. Ya hay empresas en Brasil que lo están haciendo y en muchos países del mundo. Y con respecto a la respuesta a la pregunta es, la mejor vacuna es la que uno se da. Entonces la respuesta es cualquiera. ¿Por qué?
porque habrá eficacia, más eficacia, menos eficacia, pero lo que se ha visto con millones de dosis aplicadas es que todas evitan enfermedad grave y muerte. Puede haber casos excepcionales, puede haber deportes, quizás los haya habido, los hay, pero en el global, en la inmensa mayoría, todas las vacunas evitan la enfermedad grave y la muerte, que ese es el objetivo de las vacunas. Así que la mejor vacuna es la que uno se pueda dar. ¿Por qué la Sinovac todavía no está aprobada por el ANMAT? Porque es la vacuna que parece más accesible para conseguir para el privado. No lo sé. Sé que la eficacia que se midió en Brasil, en el Butantan, fue de 50%, pero entonces yo le diría, usen el número de Turquía, que fue 90% de eficacia para la Sinovac, Coronavac, o usen el de Indonesia, que fue 72%. Entonces es muy difícil saber. Yo no usaría el de Butantan, porque en Butantan la probaron con gente que tenía probablemente la variante de Manaos, P1, que es mucho más severa. Claro. Entonces da una eficacia falsamente baja. Así que, y 50% es una eficacia buena para una vacuna. De hecho, la FDA había dicho que cualquier vacuna que mostrara eficacia del 50%, la iban a aprobar. Así que eso no está tan mal, y probablemente sea más que 50%. No, yo no puedo contestar por la ANMAT, obviamente, pero Sinovac tiene eficacia, probablemente sea mayor al 50%, por la razón que expliqué. Yo creo que cualquier vacuna que se venda tendríamos que tratar de conseguirla. Bueno, doctor, permítame y corríjame si es un error lo que estoy diciendo, pero la vacuna de la gripe, la que estamos acostumbrados a darnos nuestros padres, nuestros abuelos, y que hace mucho tiempo que nos estamos dando y está recontra probada y aprobada para distintas y variaciones de cepas, tiene una eficacia de un 50-60%. Exacto, entre 40 y 70%, bueno, según el año, 40 a 70%, efectivamente. Entonces, así digamos, hay vacunas que funcionan hace mucho tiempo, en un promedio, yo entre 40 y 70 me paré en el medio, ¿no? Pero digamos... Pero aparte, insisto, estamos hablando de eficacia para impedir la enfermedad sintomática, claro, que no me interesa, porque tener gripe una semana no me preocupa. Lo que importa de estas vacunas... Que no me llegue al hospital. Porque eso no está en el ensayo. Claro. En el ensayo fase 3 no se usó metodológicamente como punto final enfermedad grave y muerte. Se usó enfermedad sintomática. Cuando hablan de 50%, 80, 95, 94, es que la persona tenga enfermedad sintomática. Ahora, morirse o estar intubado no se ha visto con ninguna persona vacunada. Ha sido absolutamente excepcional. ¿Estamos teniendo muchos casos y menos hospitalizaciones? ¿Es así? No le podría decir, la verdad. Yo creo que es razonable decir que hay más hospitalizaciones, porque realmente, no sé el número que dan, 60, 70% todos los días, pero lo que uno sabe en la provincia, en la capital, en privado y en público, quedan pocas camas en la mayoría de los lugares y en algunos no hay. Entonces, obviamente, y esto es también bastante matemático, mientras más infectados, más internados, y siempre una conversión más seria, obviamente, ¿no? ¿Usted cree que se puede descongestionar un poco ahora con este parate las camas que no están utilizadas directamente con COVID? De nuevo, esta restricción, sin ser la más estricta o severa, tendría que enlentecer la diseminación. Yo no digo frenar ni revertir, pero por lo menos enlentecer algo la diseminación, la conciencia de la gente, que yo creo que en las últimas 3 semanas la gente, llamémoslo por miedo o responsabilidad, lo que usted quiera elegir, se va a cuidar más, se puede cuidar más. Esperemos que este enlentecimiento, porque la vacuna lamentablemente no lo va a lograr por la cantidad de muy poca gente vacunada, ¿no? Nos llegamos a 15% de vacunados, así que eso no va a frenar la diseminación, va a ser la conducta de la gente y la restricción en parte. Esperemos que eso frene un poco el aumento exponencial que empezó hace un par de semanas. Doctor Stoll, un placer, muchísimas gracias por esta nota y mi mayor respeto. Muchísimas gracias, muy amable. Un gusto, buenas noches, Gabriel.